Buenas tardes. Hoy nos encontramos en este seminario sobre Suárez con la eminente figura de el doctor Ramón Curi Camacho, quien ha desarrollado algunas investigaciones sobre teología, filosofía, específicamente la medieval y la que se desarrolló en el periodo novohispano, así como ha trabajado temas de música, de historia y en general diversos tópicos de las humanidades. Bien, sin más por el momento, me gustaría ser breve porque nos gustaría escuchar la sabiduría del doctor Curi. Muchas gracias y pues le damos la palabra al doctor. Pues muchas gracias, Vitsu, por esa presentación. No, yo soy, no, un poco de modestia, soy un viajero, que no soy más que un viajero. Y no solo porque he viajado mucho tiempo a través de eso que te he señalado, pero también la literatura mística, la literatura mística medieval y Nueva España, y ese género de viajes lo llevan a uno a intentar aprender a ser modesto. No solo, sino también porque al realizar, por razones de historia, filosofía o microhistoria o nuestra vida, de donde nací, donde me crié, pues algunos peregrinajes a través del mundo, en medio de tantas voces, aprendí que solo pues eso es solo ser un lector, un particular entre tantos, narrando solamente algunos de los itinerarios trazados en algunos países donde viví, en las regiones del país donde he vivido, pasados y presentes, y por supuesto la experiencia intelectual, pero sobre todo la experiencia espiritual que he aprendido con colegas y profesores de aquí y de allá. Bueno, me da mucha alegría que estén ustedes o que estemos intentando acercarnos pues a una figura enorme como es Francisco Suárez. Francisco Suárez, teniendo en cuenta, yo quisiera que antes que eso nos detengamos en que él es un hombre que pertenece tanto a la etapa última del medievo como al inicio de la modernidad, y me parece que esas fechas donde él nace y él muere en 1615, pues son fechas simbólicas importantes. Le toca ser miembro de la Compañía de Jesús en la época, durante el generalato de Claudio Acquaviva, que es un general de la compañía, que es el que duró creo 36 años conduciendo a los jesuitas. Y estos mundos, estas reformas interiores en tiempos de Acquaviva, esas enseñanzas que él fue aprendiendo allá en España, en sus viajes y por supuesto viviendo el problema de las, llamamos así, de las herejías, de los cismas, entre las obras y el espíritu. Al mismo tiempo, me parece muy brevemente de lo que puedo hacer en esta charla con ustedes, todo esto reclama pues también un mínimo acercamiento a esa trilogía primitiva en la cual él se forjó, en los cuales estaba su fundador de la compañía, que fue Ignacio, y que son tres verbos, que son predicar, conversar, es decir, dirección espiritual, y dar los ejercicios. Esas tres palabras, esos tres verbos son centrales, porque esa trilogía indica cómo el contemplativo en la acción, el contemplativo en el pensamiento, pues va a encontrar al creador, un creyente como Suárez, en todas las cosas. Por eso es que esa frase ignaciana clásica de non coercere maximo,
sed continere minibo divinum est, es decir, no le tengas miedo a lo grande, sino que lo divino, digamos, lo grande pasa por lo pequeño, pues está muy, muy presente, no solo en Ignacio, sino en Suárez, y en todos, Diego Laínez, en Borja, bueno, todos los que conoció él. Pero según estos espirituales, predicar, conversar, dar ejercicios, no corresponde a lo que se hace realmente, sino que, por supuesto, que las controversias, las ciencias, la retórica, la organización pedagógica, distraen, saben los jesuitas que eso distraen del misterio del Creador, y entonces, pues hay que reemplazarlo por nuevas, mundanas y delicadas, digamos, tareas por las obras puramente espirituales. Está situado en este campo complicado nuestro jesuita, y de eso no podría hablar más de este punto, más sobre este punto podríamos hablar mucho tiempo, puesto que aquí veo que son historiadores. Todavía en este momento con Suárez no hay, para elucidar estas cuestiones de la fórmula ignaciana, es decir, que dije, abandonar a Dios por Dios, es decir, esto va a designar o bien la desapropiación perfecta en la desolación, o bien la justificación del trabajo en detrimento de la plegaria. Y esas son fórmulas antiguas que no garantizan el espíritu, y esas son cuestiones, y para elucidar estas cuestiones, pues no hay todavía grandes textos doctrinales. Estas son temas que le van a tocar de lleno a Suárez o a toda su generación, y en todo caso van a permitir todo un conjunto de problemas, cómo va creciendo la compañía hacia el interior de sí mismos, cómo hay hombres eminentes que advierten estos tipos de problemas antes del mismo Suárez, que son Pierre Corton, Louis Richomme, ¿qué más? Etienne Charlet, franceses eminentísimos que ingresan a la compañía. Pero son todos ellos hombres eminentes que conoce muy bien nuestro jesuita. Y en todo caso, con este acercamiento rápido, yo quisiera hablarles de todo lo que se da ese proceso, porque no entiendo cuando uno se acerca a este pensador, este filósofo, este teólogo, sin advertir este texto y contexto en los momentos en que van estructurando, finalmente van a terminar todos con este trabajo inmenso de lenguaje propio, pues van a impartir o a cuajar o a construir una enseñanza muy estructurada que va a conducir de la gramática a la teología sobre el eje continuo del latín. Y esta es la base sobre la que se articulan los ministerios que dije hace rato, de predicación, de dirección espiritual, de ejercicios, que se conjugan con los trabajos de erudición. A este respecto le van a dar el nombre de humanismo devoto. Humanismo devoto es ante todo el efecto de una organización que ordena las actividades alrededor de la pedagogía, es el núcleo del método jesuita, y de la lección de los autores antiguos o cristianos. Vamos a ver cómo Suárez tiene una inmensa deuda con todo esto.
Es decir, la vida religiosa de estos hombres se va a arraigar en esta práctica fundamental, alternativamente objeto explícito o referente tácito en sus discursos, en sus disputas, en sus controversias, en sus lecciones. Bueno, en esta parte última del siglo XVI, donde escribe las disputaciones, y el siglo XVII, donde ya está la gran obra de Legibus, es difícil, yo no voy a referir, porque es muy, para fines específicamente filosóficos, importa mucho las disputas metafísicas y por supuesto, de Legibus. Eso es lo que vería el filósofo común y corriente, mas yo no lo asumo así. No porque los debates con la herejía, en el sentido, voy a explicar rato qué es herejía, es decir, la herejía en el sentido no de condena, no otra cosa, de Lutero y compañía, va a crear unas disputas importantísimas para el destino de la condición humana, es las disputas de Auxilis. Son temas importantísimos de gracia y libertad, que justo sobre eso monté toda una investigación en el caso personal, pues de casi 16 años, puro siglo XVII. Ese siglo XVII yo lo abordé durante muchos años y empecé precisamente allí en el Carolino, adentro, en el mal llamado Carolino. Debía llamarse correctamente el Colegio del Espíritu Santo, pues es que era el colegio jesuita. Allá adentro estaban todos los archivos, después los manuscritos latinos que están en la Biblioteca Nacional de la Ciudad de México y después en España. Todo eso se fue convirtiendo en un proceso de manuscritos latinos, de traducciones latinas, pero sobre todo que está ahí lleno de las controversias sobre disputa de Auxilis, sobre Defensio Fidei, sobre los textos que tienen que ver con textos jurídicos, de Dreyfus, etcétera, etcétera. Bueno, este es el humanismo devoto que está implicado en una torre que sería primeramente una especie de retórica y espiritualidad, ¿no? Uri, tú que eres lingüista, porque ese humanismo devoto es el producto de una técnica, la retórica. Y la abundancia de literatura que uno ve en la compañía y aquí en México en el digo el siglo XVII, maestro Bitso, Uri y Adrián, porque es el siglo más desconocido y sin embargo es el más fundamental para mi persona, porque es el siglo donde la compañía crea un lenguaje teórico propio y que da propuestas de lo que llamo primera modernidad del país. ¿Por qué la primera? Porque es la que logra conciliar a través de Luis de Molina y de Suárez teológicamente el tema de gracia y libertad y genera todo el campo del mestizaje, de la apropiación del otro, del encuentro con el otro, de la verdadera modernidad del ser humano. Es el siglo XVII. Y la abundancia es de este tal modo en archivos aquí en México y por supuesto en España, pero sobre todo aquí en México, de eso explicaré si me dan tiempo un poquito, que pone en evidencia pues a los principios y los efectos de esta práctica, no solo pone en evidencia, sino que también pone en evidencia los discursos contemporáneos de que el país empieza con el siglo XIX, es decir, con Hidalgo y Morelos. No, bueno, no. El país no empieza con 1810, eso me parece una barbaridad. Eso no significa que yo no tenga un compromiso político con ciertas cosas del presente, ni niego, pero me parece que no por ahí, no es así. Si no, entonces estamos mintiéndonos y engañándonos y autoengañándonos. Y la retórica jesuita es esto, se fue determinando, vaya brevemente en estas grandes líneas.
Por un lado, la introducción que se llama del modus parisiensis. Eso fue a fines del siglo XVI, en el colegio piloto de Messina, donde estuvo Ignacio, 1548, modus parisiensis. Después, de arte retórica, de ese portugués Cipriano de Soares, que es un poquito años después, 1600 y tantos, o 1500 y tantos, y finalmente la Ratio Studiorum de 1599, casi un año antes del siglo, cuyas prescripciones son, pues serán fielmente observadas en general en España, en Francia, y llega aquí a México y regula los estudios hasta en 1640 y tantos en adelante. Bueno, yo me refiero a este asunto de retórica y espiritualidad por una razón. Porque la retórica, por supuesto que sabes que Aristóteles tiene una obra central que es la retórica, pero en Aristóteles, en efecto, son dos temas que ya están en la metafísica, que son verba et res, logos on. Es decir, las verba que son significantes, es decir, pues significant, verba, pues significant, y los res son pues significantur, significados, pues. Es decir, las palabras que significan y las cosas que son significadas. Res. ¿Por qué esto? Porque se da muy bien cuenta los jesuitas que los sofistas, en los debates que tiene Platón y Sócrates y Aristóteles, pues están enfrascados en que el lenguaje hay una adhesión idéntica entre palabra y cosa, entre verbo y cosa. En eso se monta Antístenes, un conjunto de sofistas. Y Aristóteles va a demostrar que las palabras reenvían a algo distinto de sí misma, a la cosa, al significado. Es decir, esas verba que significan, que significantur, cosas que son significadas. Estas son combinaciones posibles que advierten todos los retóricos de la compañía, y siempre me extrañó que no se conociera en los colegios mucho. Imagínense ustedes las facultades de filosofía en las universidades donde hemos trabajado. Esto es una ausencia impresionante. ¿Por qué? Porque no advertimos que de hecho los res, es decir, las cosas recolectadas por la erudición, las cosas, pues van a suministrar un material de tres cosas: de sujetos, de lugares y de ideas. Sujetos, lugares, todos los lugares, colegios, retiros, desiertos, el sur de Canadá, allá en el Paraguay, las misiones en el Paraguay, las zonas de México donde no ha sido tocadas por la conquista, que es Chihuahua, que es los mayos en Sinaloa. Todo este mundo, las res, y por supuesto los res también no solo de sujetos, lugares, sino también de las ideas y de los, y qué sé yo, de erudiciones. Bueno, ese es el caso de las cosas. Y los verba, las palabras, pues permiten tratar estos sujetos o estos lugares, o estos, permiten, según procedimientos específicos, que engendran y tienen que ver con la elocución, el estilo, con la elocución. Digo esto porque este es en lo que se está formando en pleno de lleno nuestro jesuita. Y este sistema supone, por supuesto, una verdad, por otra parte, otorgada. Es decir, que la retórica que se estudia en la compañía la adorna tan solo de
conocimientos objetivos, es de rest, cosas, y la ilustra gracias al arte conciso de la palabra. Es el campo clásico, el arte de hablar conciso, sí, la artes dictámenes. Eso sí lo aprendí, creo. Era yo un niño cuando tuve el privilegio de conocer a Ángel María Garibay, el padre Garibay, que fue el gran traductor del náhuatl, la poesía náhuatl, fue maestro de León Portillo. Ese hombre era el abad de la Basílica de Guadalupe. Debí de haberlo conocido un 8 de diciembre de 1959, 60, me acuerdo bien de él. Y no se olvida el impacto que tuvo en los demás maestros que lo veían, un portento reducción del náhuatl, helenista, griego, náhuatl, latín. Pero ese a su vez era amigo de jesuitas. Y muchos años después, cuando ya había muerto, le pregunté a algunos, oye, ¿por qué se quedaron viendo cuando pasó? Pues por un hombre eminente. Nosotros nos quedamos callados cuando lo vimos. Un hombre eminente, un hombre sabio. Y justo este hombre estaba pleno de esos temas de la retórica. Y la retórica la adorna tan solo de conocimientos objetivos desde cosas de res, y la ilustra con estas artes de dictámenes. Bueno, pues por eso se convierte en una ciencia de momento de ornamento, cuyo objetivo es producir efectos de estilo, por ejemplo, una manera noble, que apuntan a producir sentimientos, es decir, reverencia, amor, devoción, etcétera, y acciones, es decir, prácticas religiosas, adhesiones, lealtades, fidelidades. Lo que van a llamar después los hermeneutas apropiaciones del sentido del otro, aquí están ahí, están, porque no, ni por acá va a entrar en la compañía de Jesús el tema de la tolerancia. El concepto de tolerancia es un asunto racional, muy de la filosofía francesa, es decir, te soporto y te tolero hasta donde yo lo permito. No, eso es muy distinto a la apropiación del sentido del otro, porque se trata de un vencimiento de mí contigo, un vencerme para poder apropiarnos de tu lenguaje. Y bueno, estas tres cosas, ciencia del lamento, estilo, sentimientos, acciones, pues es una técnica de persuasión. Y finalmente esa persuasión pues va a ser la educación del deseo y la educación de la voluntad, que es el tema de los ejercicios. Los ejercicios ignacianos son fundamentalmente el dominio de la voluntad, la educación de la voluntad, la educación del querer, que es lo más complicado. Se trata de saber dignamente mantener con espíritu y lengua a un sujeto. Ordenar sus pensamientos con un ordenamiento juicioso. Revestirlos con un lenguaje rico, polisémico. ¿Qué más? Plantar nuevos deseos, plantar nuevas opiniones en los corazones y arrancar de ellos es el tema de la voluntad, los viejos deseos y pues finalmente la palabra no me gusta, pero someter las voluntades endurecidas no significa someterlas, sino es eso, plenamente asumir la voluntad plena, es decir, educada, y finalmente disuadir de lo que no se quiere. Esta es desde los tiempos de la Ratio Studiorum, desde los tiempos del Colegio Piloto en Messina hasta llegar a la Nueva España, llegan los del 72, pero a principios del 17, cuando empieza este proceso, la retórica se va desconectando de la lógica y de la dialéctica, aunque la dialéctica no me parece atinada esa frase que digo. La dialéctica es el tema del sí y el no, que es muy platónico. En todo caso, todo eso ¿por qué? Porque las verdades cristianas son
cuestión previa. Insisto en esto para que tengamos claro por dónde va el camino de nuestro filósofo. Las cuestiones previas es que las verdades cristianas son una cuestión previa. Es decir, es una cuestión previa retirada del lenguaje totalmente o finalmente dudoso. Y claro, aquí no hay todavía ninguna teoría de la significación verdadera. Más bien entre los teólogos jesuitas, y entre ellos se encuentra el gran Luis de Molina, compañero de Suárez, entre los teólogos jesuitas un moralismo de momento reemplaza a una doctrina de la verdad que va a resurgir en el humanismo devoto. Le llama humanismo devoto, pues todo este proceso de construcción. Es que la verdad a la cual se adosa, a la cual se adosa la retórica le es externa. Es decir, esta digamos, la verdad todavía, o sea, más bien la verdad está otorgada por la práctica, ¿sí? Y garantizada por reglas ad pietatem et bonos moros, es decir, a la piedad y a las buenas costumbres, que es el motor y la norma íntimos de la vida religiosa o escolar. Y bueno, validada por una organización de las acciones y de la afectividad, de ese opera et affectus. La verdad aquí es conservada adentro por un conjunto, dije, de prácticas, básicamente de prácticas. Por eso es que en la compañía las operaciones retóricas tienen como objetivo producir afuera, es decir, entre nosotros los lectores o nosotros los auditores o los conductores, que producir, pues, producir afectos y conductas, mores, pietas, análogos a los que le sirven de apoyo. Había yo dudado si empezaba con ustedes con esta meditación, pero la sentí necesaria como intimidad. Como somos tres, somos un pequeñísimo claustro, pues esa es la literatura devota entre un pequeño grupo, porque no puede la literatura devota ser considerada en grupo grande, si no es que se aísla un poco. Es decir, esa parte retórica implica otra mitad que es interna y que es ascética. Y bueno, pues aquí surge necesariamente una estricta disciplina, es decir, una disciplina que condiciona la elocuencia y cuyo elogio lo vamos a encontrar ahí, pues en varios retores jesuitas, ¿no? Que no hay manera de acercarnos a ellos. Bueno, en todo caso, ese sistema repite la estructura contemporánea de la Compañía de Jesús y combina dos maneras de hacer, si no recuerdo mal. La reglamentación de la acción, es decir, la reglamentación del actuar y la construcción de un lenguaje. Esto es pero bien importante. Reglamentar el accionar y construir un lenguaje. Claro, reglamentar la acción, esa es un tanto rígida. ¿Por qué? Pues porque concierne al lugar de la verdad.